Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a los ponentes y agradecérselo de una manera muy sincera, agradecerle a los ponentes llegados, muchos de ellos de diversos rincones de España, en venir a Sevilla para debatir sobre este asunto. Pero sobre todo gracias por su compromiso expreso con la sociedad y también con el territorio, ¿no? Por sus desvelos en torno a un desafío que es real, que ya no es imaginario, sino es absolutamente tangible, que estamos ya padeciendo y que nos debe preocupar y, sobre todo, nos debe de ocupar a todos. Lo primero, a las administraciones públicas, primeras responsables y garantes de esa cohesión social y territorial. Y lo segundo, evidentemente, tenemos que seguir por el resto de la sociedad en su conjunto, que tiene que asumir también sus propias responsabilidades. Todo esto lo está poniendo en jaque esta amenaza silente, yo diría incluso sibilina, pero imparable, si no lo remediamos, que hemos dado en llamar desafío demográfico. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de tenerlo hoy aquí para compartir lo que tiene que ser hoy, momentos de reflexiones, momentos de debate, en definitiva, momentos de propuesta. Una cita promovida por el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Centro de Estudios Andaluces, a los cuales agradezco a ambos institutos, a ambas instituciones el esfuerzo y el trabajo que están llevando a cabo, yo creo que con éxito, que no son unas jornadas más, porque no ha habido hasta la fecha en este país una tormenta de ideas de este calado, y donde se han reunido todas las sensibilidades y criterios en torno a este desafío, desde los políticos a los académicos, sin olvidar, evidentemente, a los criterios técnicos. Y todo ha sido intencionado. Andalucía, con su gobierno autonómico al frente, quiere liderar el debate público en España en torno a lo que ya es una urgencia. La urgencia social y política y económica que significa esa despoblación. Y además queremos hacerlo liderándolo con la ambición de abrir camino, de marcar una senda, de activar ese botón colectivo que sitúe este serio problema en la agenda política autonómica y en la agenda política nacional. Porque reconozcámoslo, ya es hora de pasar de las palabras a los hechos. Llevamos ya 5 o 6 años, bueno, ya hay escritos y afirmaciones, incluso artículos, que alertaban de esta enorme preocupación hace más de una década. Pero es verdad que a raíz de hace 3, 4, 5 años ha habido una especie de revuelta por parte del punto de vista social de las provincias más pequeñas, provincias que han empezado a alzar la voz ante ese desafío, que son las primeras que la han notado, esa pérdida de población que va arrastrando una pérdida de servicios públicos, como es el propio educativo, cuando se van cerrando colegios, ámbito sanitario, en el ámbito económico industrial, en el ámbito de las infraestructuras, ha generado un debate de esa España vaciada, en la que a partir de ahí los poderes públicos nos hemos empezado a fijar. Es hora de articular, como diga, una respuesta que tiene que ser planificada tanto a corto como a medio plazo, con diagnósticos y también con objetivos, con recursos consignados y con una evaluación preceptiva a los propios objetivos. De lo contrario, seguiremos perdiendo esta guerra, que no se libra en una batalla ni en dos, como tantas otras. El éxodo rural no cesa. Muchos jóvenes tristemente hacen las maletas y la población que se queda en algunos de nuestros pueblos envejece a marcha forzada, ¿no? Lo estamos viviendo ya, lo llevamos viviendo mucho tiempo en provincias como la provincia de Jaén, donde hemos pedido una importante despoblación, la parte norte de la provincia de Córdoba, también en Granada, pero es un fenómeno que prácticamente ya ocupa a las 8 provincias andaluzas y es verdad que con mayor intensidad en algunas de las provincias de interior. Es verdad también que Andalucía no se encuentra ni por su propia pirámide poblacional, ni por su propia dinámica, no se encuentra en las situaciones tan graves que se pueden encontrar otras tierras de España, como puede ser Galicia, como puede ser Aragón, como puede ser Castilla-La Mancha, como puede ser Castilla-León. Pero sí es verdad también que ya empezamos a notar en muchas de nuestras provincias, en muchos de nuestros municipios del interior, que ese éxodo de manera paulatina, ese éxodo constante y permanente, empieza a quebrar la cohesión social y el equilibrio territorial en nuestra comunidad autónoma. Andalucía quiere asumir de forma nítida y clara su responsabilidad que tiene en esta materia. Y queremos que nuestro ser y estar en el mundo sea lo menos gravoso y lesivo posible. ¿Qué menos que asegurarle una Andalucía cohesionada y sostenible
a las futuras generaciones. Ese debe ser el objetivo fundamental, porque si no, ¿por quiénes doblarán las campanas el día de mañana, como diría el propio Hemingway, cuando nos quedemos con pueblos absolutamente despoblados? Es cierto también que esto no es fácil, hay muchas recetas y todas requieren cambios no solamente de criterios políticos, de cambios también de priorización en las inversiones públicas, cambios en las propias mentalidades. Requiere un esfuerzo colectivo y además multidisciplinar por parte de todos para poder conseguir erradicar ese éxodo. Tiene mucho que ver con todo, ¿no? Tiene mucho que ver también con la baja natalidad que tenemos en nuestro país, que es un tema a debatir y un tema lo suficientemente importante desde el punto de vista de la propia sostenibilidad de nuestro modelo social, pero también tiene mucho que ver con la desigualdad que se ha ido creando entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Hemos visto todos cómo a lo largo de los últimos 15, 20, 25 años ha habido un desarrollo en las zonas especialmente del litoral, en las zonas urbanas, un desarrollo desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la propia educación, desde el punto de vista, en definitiva, de la oportunidad, del mundo de las oportunidades. De manera que el ciudadano que vivía en el litoral, en el caso de Andalucía, o en grandes espacios urbanos, tenía más oportunidades de progreso y, por tanto, más oportunidades de futuro. De manera que lo lógico, lo razonable, es que si tú no tienes las mismas oportunidades, y me refiero en todo, tú no tienes la misma atención sanitaria, si tienes una enfermedad grave tienes que desplazarte a centros hospitalarios más complejos, que suelen estar en zonas más urbanas, cuando tú no tienes la misma infraestructura a la hora de transportarte, cuando tú no tienes las mismas posibilidades académicas, porque en muchos sitios puedes tener educación primaria, pero no tienes secundaria, o si tienes secundaria, ya evidentemente universitaria no. No tienes también posibilidades incluso de vivienda, algo que parece tan simple. A veces hemos hecho leyes que atenazan el propio desarrollo urbanístico de los municipios del interior, creando un claro desequilibrio entre las posibilidades de desarrollo urbanística que tenía el litoral, la costa, la zona, y una imposibilidad que tenía el mundo rural, donde al final todo parecía que empujaba a nuestros jóvenes a tomar una decisión, y una decisión que parecía bien sencilla, que es dejar su pueblo y trasladarse a las grandes urbes, a las grandes zonas urbanas, a buscar un nuevo futuro, un nuevo porvenir, por tanto, una nueva mejora. A mí, que me gusta mucho consultar con la gente, cuando me voy cruzando, cuando en cualquiera de las terrazas de la Costa del Sol, por poner un ejemplo, dentro de ese proceso migratorio interno que tenemos en Andalucía, cuando yo en Málaga, en la Costa del Sol, en Torremolinos, en Fuengirola, en Marbella, en El Rincón, por el acento que ya uno, después de tantos años aquí en Andalucía, te ha ido desarrollando un oído fino en cuanto a los acentos múltiples, diversos y ricos y maravillosos que tiene Andalucía, cuando escucho un acento que evidentemente no es de la zona, siempre le pregunto por qué, de dónde es y por qué se ha venido. Y muchos de ellos, en este caso, suelen provenir de la provincia de Jaén. Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta que te dicen ellos es, pues mire, yo gano, la primera respuesta, que además es muy pragmática y me parece muy interesante, yo gano más dinero sirviendo cerveza que estando agachado allí cogiendo aceituna 2 días. Punto 1. Ya tenemos desde el punto de vista una motivación de carácter económica, que suelen ser las grandes motivaciones a la hora de tomar decisiones, ¿no? La segunda, que le pregunto, dice, es que yo, además, allí, pues prácticamente, el tipo joven, pues que prácticamente allí no hay, me dijo, no hay diversión, no hay posibilidad de relacionarse, no tengo posibilidad de ampliar ni siquiera mis conocimientos. En definitiva, se ven limitados, se ven marginados en algunas de las ocasiones. Y al final van tomando decisiones que le llevan a irse a otras localidades, o de Andalucía o de fuera de Andalucía, como han hecho muchos. Y eso está generando pues que algo que sucede, a medida que más gente se va, más posibilidades hay de que se siga yendo gente. En definitiva, cuanto más pequeño es el pueblo, cuanto se van los valores los más activos desde el punto de vista demográfico, que son la gente joven, que son las que tienen la capacidad de producir, que son los que tienen la capacidad de innovar, que son los que tienen la capacidad, digamos, de mantener la propia economía local. A medida que ese capital humano desaparece, ese pueblo entra en una espiral casi de desaparición automática, prolongada y además irreparable. Por eso tenemos que
trabajar desde la Junta de Andalucía, y ya lo estamos haciendo. Para conocerlo, primero de todo, es hablar con conocimiento de causa. Y eso nos urge a conocer a fondo la realidad de cada municipio y yo diría incluso de cada comarca. Primero, saber la densidad demográfica de cada una de las comarcas, una información tenerla precisa y compartirla, los ratios de envejecimiento y los ratios de natalidad en cada uno de los municipios y de las comarcas, porque eso también nos va a fijar la proyección hacia futuro. El aislamiento geográfico, que es también una condición muy a tener en cuenta, no es lo mismo vivir en una zona llana fácilmente asequible que vivir en algunas de las sierras importantes que tenemos en nuestra Andalucía. Y las dificultades también de vertebración territorial. Pero la estrategia andaluza ante el desafío demográfico busca ser, como digo, un poquito más ambiciosa. En unos días daremos traslado a nuestras consejerías de las conclusiones que salgan de esta jornada para que cada una incorpore y aproveche las recomendaciones que precisamente ustedes, que son expertos, les hagan. En paralelo, se hará partícipe a la sociedad civil y se convocarán encuentros de carácter profesional al más alto nivel como este. Sabemos que las recetas para encararlo pasan por dinamizar y dotar de oportunidades y mejores servicios públicos tanto a nuestro municipio como a nuestras comarcas, para evitar su aislamiento y asegurar la continuidad del medio rural imprescindible, como digo, para una tierra como es Andalucía. Necesitamos atraer a los jóvenes a esta zona, repoblarla, pero repoblarla no solamente de vida, para repoblarla de vida hay que repoblarla de proyectos, tener proyectos que sean viables, duraderos en el tiempo, capaces de enraizar y que eso permita una apuesta decidida, ¿no? Y eso significa, sin duda alguna, estimular también algo que nos parece fundamental en la propia cultura del interior de Andalucía, que es la cultura del emprendimiento. Tenemos mucha gente con talento en el interior de Andalucía, muchísimo talento, y que sin embargo no hemos sido capaces desde la Administración Pública de despertar y de generar un entorno favorable a su alrededor para que ese emprendimiento se convierta también en negocio, en una actividad económica hacia él y hacia los demás. Como digo, estamos trabajando en estimular ese emprendimiento, en fomentar el relevo generacional, que estamos haciendo con dotación económica y con la diligencia de la ayuda. Muy importante también, por ejemplo, las políticas fiscales. Las políticas fiscales también ayudan a muchas cosas. Por ejemplo, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones es muy importante para ese relevo generacional, para que explotaciones agrarias o agrícolas puedan continuar sin que el supuesto recargo fiscal que tiene terminen por eliminarla o extinguirla, ¿no? Tenemos que hacer que haya una cobertura universal de banda ancha en cada rincón, otro de los retos. No puede ser en un mundo digital como el que vivimos, todavía hay zonas oscuras en España, pero en Andalucía también la hay. Zonas donde, claro, tú dices, yo tengo muy buena idea, me gustaría exportar mi producto, pero es que no tengo banda ancha. A ver cómo tú te pones a trabajar si estás todavía en analógico cuando el mundo está en digital. Pues eso también es uno de los objetivos que nos hemos marcado. Hay que fomentar la natalidad, que es importantísimo, un verdadero problema que nos ha llevado a plantear un plan integral de apoyo a la familia. Y debemos asegurar también a los vecinos de estas zonas más propensas a la despoblación una red de servicios públicos que deben de ser eficientes y que satisfagan sus necesidades. Es evidente que todo hay una economía de escala y no se puede tener todos los servicios que uno quiere, pero sí al menos los servicios los más necesarios, los que ellos sí van a necesitar. Y todo esto se puede plantearse a base de impulsos, ¿no? Si queremos estar a la altura y tener alguna posibilidad de frenar esta realidad, debemos ir con todo, pero con inteligencia, ordenando cada uno de los recursos, objetivos y necesidades para trazar un plan de acción que debe ser intensivo. Una estrategia que pueda avanzarle, que queremos tener lista con todo el rigor que sea posible en los próximos meses, porque ya no hay tiempo que perder. Además, vamos a promover nuestra adhesión al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos. Andalucía todavía no está y creo que debemos participar en esos foros, en esos eventos, dar nuestras opiniones y aprender de lo que nos cuentan otros colegas y otras comunidades autónomas, de sus propias experiencias, y también a la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos en Europa. Pero no nos vamos a quedar ahí. El Gobierno de Andalucía propone desde su implicación en esta lucha liderar y activar un compromiso compartido de todas las instituciones españoles, de las administraciones públicas en todos los niveles y de los agentes económicos y sociales, así como el conjunto de la sociedad. Y por ello, desde Andalucía vamos a liderar la propuesta de un pacto de Estado ante los desafíos demográficos y despoblación. Aquí tenemos que sumar todos y debemos de empujar
todos en la misma dirección. Esto es un problema de país, un problema de Estado, y que es verdad que tiene distinta incidencia según la comunidad autónoma, pero que nos tenemos que tomar con absoluto rigor y con absoluta necesidad. Nosotros urgimos a aprobar cuanto antes una estrategia nacional que vaya más allá de las directrices avanzadas y que no se han llegado todavía a concretar, una estrategia que debe formularse con el acuerdo de las comunidades autónomas y la implicación también fundamental de los entes locales, además de abrirse a la participación del propio tercer sector. Andalucía pide que se cree una conferencia sectorial sobre el reto demográfico, que nos parece fundamental, que dote de la necesaria continuidad y compromiso de colaboración entre las distintas administraciones. Y, por supuesto, también con el apoyo de las instituciones europeas. En definitiva, este es un asunto, como decía, de Estado, pero no por ser un asunto de Estado nosotros tenemos que mirar para otro lado. Andalucía es Estado y, por tanto, nosotros tenemos que nuestra responsabilidad asumirla con una vocación de intentar poner nuestro grano de arena para que este problema no vaya a más. Es un problema, como digo, muy poliédrico y que tiene muchas maneras de entenderse y muchas posibles soluciones, y no todas al gusto de todos. Desde una aplicación de fondos públicos exclusivamente para fijar la población, pero sin más, como se ha ido practicando, pero que a veces tiene un éxito a corto plazo, pero no a largo plazo, desde potenciar una migración ordenada para esa zona, que no a todo el mundo le gusta. Hay mil posibilidades que yo he leído en distintas informaciones y documentos que se nos han aportado, pero como digo, es un problema muy poliédrico, muy complejo y que requiere de mucha seriedad, de mucha profesionalidad y de mucha especialización. La profesionalidad y la especialización la ponen ustedes, los especialistas, los que sois maestros y conocéis esa información, y lo que nos corresponde a nosotros es poner la voluntad política para que todas estas cosas se puedan hacer y se hagan cuanto antes. Yo concluyo reiterando la firme determinación de nuestro Gobierno en que esa posición y esa voluntad política va a existir y existirá para definitivamente intentar limitar esa falta, ese gran problema del punto de vista social, del punto de vista económico y del punto de vista también medioambiental, que supone la despoblación de muchas comarcas y de muchos rincones de Andalucía y de España. Concluyo reiterándoles mi agradecimiento por servirnos de faro con que alumbrar el camino de nuestra lucha, que tiene que ser, debe de ser, una lucha compartida entre todos, y el sueño de una España viva, una España plural, una España diversa, una España en definitiva dinámica, que es la que evidentemente todos deseamos. Que se encuentre un modo de preservar también sus esencias, ¿no? Porque cuando muere un pueblo, muere una parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestro folclore, de lo que somos, muere una parte de nosotros. Y por tanto no debemos de dejar perder ese pueblo, para que no se pierda sus esencias, para que se puedan seguir perpetuando en el tiempo y para que tengamos un futuro próspero, ¿no? Que en definitiva es lo que queremos. Muchísimas gracias a todos. Espero que sea un éxito y estoy convencido que yo ya he aprendido en los pocos minutos que llevo aquí, ya me han dado 3 comentarios y ya he aprendido algo, o sea que estoy convencido que fruto del debate y de todas las propuestas e ideas que se van a poner encima de la mesa, nuestra administración, la administración, nuestros funcionarios, en definitiva nuestros gestores, se van a poder servir de elementos a la hora de tomar esta decisión. Gracias y que pasen un buen día de lunes y una gran jornada en el día de hoy. Muchísimas gracias.